cara a cara, resulta difícil andar pasando la pantalla, pero quiero darles otra vez más las gracias por participar de nuestras actividades académicas en esta oportunidad, la primera actividad realizada por el Instituto, del Instituto de Derecho Comunitario y de la Integración, presidido por el doctor Alberto Biglieri, que para nosotros, como siempre digo y como recién les dije a quienes van a participar del conversatorio y quienes nos acompañan, es nuestro querido Nacho, así que para nosotros es un placer haber organizado realmente esta actividad que ni más ni menos tiene como invitados especiales a 3 colegas de distintos países, de otros países de Brasil, de Colombia, que tan gratamente nos están visitando por esta vía y nos van a contar su experiencia acerca de lo que es el ejercicio profesional en cada uno de los lugares en los que ellos habitan y en los que ellos desarrollan el ejercicio profesional. Así que es una jornada en la que seguramente intercambiaremos entre todos distintas experiencias, aprenderemos unos de otros, seguramente sacaremos en conjunto conclusiones muy fructíferas para nuestro futuro y para el futuro de nuestro ejercicio profesional. Muchísimas gracias Milena, Gustavo, Raúl, a ustedes 3 por estar aquí presentes, Nat por organizar esta actividad, al área académica como siempre por estar presentes y hacer posible esto, y bienvenidos a cada uno de los oyentes y a cada uno de los participantes a esta hermosa tarde y a esta maravillosa actividad de nuestro querido Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Nacho. Bueno, gracias, estimadísima presidenta. La doctora Lorenzo nos ha dado la bienvenida y el puntapié inicial para esta primera actividad, que tiene varias coincidencias. La primera actividad, digamos, abierta del Instituto de Derecho de Integración y Comunitario, es la primera actividad digital o por Zoom o como virtual, y además es la primera actividad internacional que vamos a compartir con nuestros queridos amigos, los profesores Gustavo Quintero, Raúl Zapena y Milena Huidra, que con quien me conozco así de andar por el subcontinente y de participar en diferentes actividades e iniciativas. La idea de hoy, y para que hemos invitado a todos los que nos están acompañando, saludo que hay a algunos amigos que tienen responsabilidades directas en la conducción de la abogacía, pero también veo que hay conectados del interior del país muchos docentes, así que me parece que va a ser redundante y beneficioso para todos compartir la idea que teníamos hoy, cuando lo fui convocando a Gustavo, a Raúl y a Milena, que era hacer una especie de, en vez de un café literario, una especie de café profesional, ¿no? Como virtualmente nos sentamos, nos encontramos en esta mesa virtual que nos brinda el Colegio de Lomas, y vamos a empezar a contarnos un poco, haciendo algo así como una terapia de grupo, qué nos pasó en el ejercicio profesional durante este periodo, durante estos 6 meses que nunca olvidaremos, y que nos sirve conectarnos y aprender. Es un esquema no de derecho comparado, sino de ejercicio comparado de la profesión. O sea, ¿qué pasó en Colombia, Gustavo? ¿Qué pasó en Paraguay, Raúl? ¿Qué pasó en Brasil? Con toda su extensión. San Pablo es casi un país solo, pero digamos, con toda su extensión, Milena. Y la idea era este formato, ¿no? Juntarnos a charlar un poco para compartir experiencias, saber cómo funcionó o no funcionó la justicia, cómo se garantizó este servicio esencial en cada uno de nuestros países, si es que se pudo garantizar, cómo nos aceleró, hoy lo decía Raúl temprano en la previa, cómo nos aceleró este curso intensivo de vida digital que hemos tomado, ¿no? Que mis hijos y la más chiquita me explica mejor el funcionamiento de todo el sistema que lo que yo puedo acceder. Todo esto es lo que queremos compartir, así que no voy a hacer mucha más introducción, si bien cada uno de los invitados que han aceptado este desafío, este convite que conduce el Colegio de Abogados, conducido por la doctora Lorences, tienen una particularidad de ejercicio profesional, pero mi invitación estuvo dirigida especialmente a aquellos que conducen sus estudios jurídicos. Gustavo, Milena, Raúl, pusimos los currículums a disposición, no quiero perder tiempo en eso, todos tienen doctorados en el exterior, en Francia,
Gustavo y Milena, en Estados Unidos Raúl, son catedráticos, profesores, miembros de sus organizaciones colegiales, pero lo más importante, las características más importantes de los tres, aunque después hago una breve introducción, es que los tres conducen sus estudios. Son estudios importantes que tienen una amplia variedad de materias sobre las que atienden a sus clientes y tienen que litigar y renegar, decimos nosotros, con el Estado y con la justicia. Así que esa es la idea de lo de hoy, ¿no? Poder compartir esa experiencia. Así que, sin mucha más introducción, Gustavo, te voy a dar la palabra en primer lugar. El doctor Gustavo Quintero Navas es profesor en la Universidad de los Andes, que es la universidad más emblemática de Colombia, una de las más importantes, pero como dije, además de un amigo, es titular del Estudio Quintero Navas, que tiene una cantidad importante de actividad profesional con las especificaciones de cada lugar, ¿no? Ese gran país que es Colombia, que tiene un sistema unitario diferente a nuestro sistema federal, y entonces a veces me cuesta seguirlo en las explicaciones, pero hoy no queremos una clase académica, queremos compartir tu experiencia en la pandemia. ¿Cómo hiciste para llevar adelante el estudio? ¿Qué dicen los clientes? ¿Pagan? Que es muy importante saber eso. ¿Pagan o no pagan? ¿Cómo llevas adelante la tarea, Gustavo? Arranca vos. La otra pregunta que faltó es si yo pago o no pago. Yo creo que ahí todos nos unimos en esto. No, muchas gracias, Nacho, muchas gracias a mis colegas de panel, muchas gracias a todas las personas que han querido vincularse a esta maravillosa idea de una catarsis jurídica, porque yo creo que hacía rato que queríamos conversarlo con los colegas de otras partes. Ustedes saben que los males compartidos se sienten menos duros, y entonces yo creo que es una muy bella oportunidad, y sobre todo que todos nos apreciamos, nos queremos, y esto nos une cada vez más. Yo tengo que decirles que a la fecha de hoy ya tengo unas conclusiones muy importantes de lo que fue esta pandemia. La primera es que tengo la tensión alta, ya hipertenso, estoy tomando media pastilla y nunca se me olvidará la pandemia. La otra es que hasta todas las enfermedades, ideas se pasan por la cabeza. Y esto hay que dividirlo en varios momentos. El primer momento, el de la hecatombe inicial, el del 16 de marzo, que llegué a la oficina y entendí que había que irnos de la oficina, que no podíamos estar acá. Nacho conoce mi estudio, aquí somos más o menos unas 22 personas. Decirles a todos que se vayan, para alguien que ha venido construyendo el estudio a pulso, poco a poco, era también como leer una novela de esas en donde uno veía que de repente una tempestad se llevaba a la casa y que uno tenía que aceptar esa idea. Pero había una ilusión ingenua, de ignorancia. Es que yo pensaba que con un esfuerzo de 15 días, no importaba. Si son 15 días mi esfuerzo, hagámoslo, seamos conscientes, seamos responsables, que en 15 días volvemos y todo arranca. Perder 15 días era muchísimo, pero no importa, vamos a hacerlo. Después nos dimos cuenta que los 15 días no eran ni la cuota inicial, y ni es más, ni hoy día sabemos qué es lo que va a pasar. Y eso sí, de manera indudable, me generó una crisis terrible, 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 de no saber cómo iba a funcionar esto. Se me vienen a la cabeza los peores escenarios de novelas, de películas, de cómo se puede arruinar un sueño. Se me viene a la cabeza también cómo poder trabajar. Les quiero confesar, mis queridos colegas, que la obsesión fue tan fuerte que al principio hacía 2 reuniones diarias, porque me abordó un sentimiento de desconfianza profundo con mis colaboradores. Yo pensaba que no iban a trabajar, porque inicialmente la gente empezó a hablar de Netflix, de novelas, de tomarse un tiempo como si fuera descanso, como si esto fueran unas vacaciones repentinas. Yo me crié en una ciudad al norte de Colombia que se llama Barranquilla, y Barranquilla tenía un fenómeno único en Colombia,
y es que no había alcantarillado, o sea, no había forma de recoger las aguas de lluvia. Y entonces cuando llovía, o aún cuando no había llovido, la ciudad se inundaba y las calles se inundaban y se volvían un río y todo iba al río Magdalena. Eso era el caos en la ciudad. Pero yo no sé por qué razón a mí eso me fascinaba. Me fascinaba porque era como interrumpir el mundo de repente sin que nada pasara y que todo el mundo lo entendiera. Lo que pasa es que en esa época yo era niño y aquí yo era el responsable de una empresa. Y yo era el que tenía que continuar subvencionando los salarios, el movimiento de la empresa, las reuniones con los clientes. Y entonces vienen muchas ideas, cómo hacer y qué hacer. Se vence ese gran primer momento de grandes dudas y entonces empezamos ya a reflexionar. Primera idea fabulosa de todos mis colaboradores: no perdamos el contacto con el cliente. Entonces empezamos a llamar a los clientes y a hacer video reuniones para decirles cómo iba el caso y como para decirles estamos presentes, estamos vivos, porque detectamos que esa angustia no era solamente para nosotros, era también para ellos. Recordemos que con el tiempo los abogados nos convertimos en psiquiatras jurídicos y que tenemos que entrar a solventar esas angustias y las obsesiones de los clientes, de los pacientes. Y estos señores que son poco pacientes, que jamás nos exigen lo que le exigirían a un médico, empezaron a mostrarnos algo de solidaridad. Y al mostrarnos algo de solidaridad, también empezamos a recobrar un poco la calma. Pero poco a poco, el país también entendió que esto no iba a ser una cuestión de 15 días, ni de un mes, sino que había que definitivamente empezar a aprender a vivir con la nueva realidad. Y cuando el país se dio cuenta y el mundo se empezó a dar cuenta que esto era diferente, ya las cosas se empezaron a cambiar. Empezamos a tener una normalidad dentro de esa normalidad y se reactiva la justicia en Colombia virtual, tribunales de arbitramiento, audiencias, pero además con un tema que fue muy importante para nuestra oficina, y es que el coronavirus, nosotros trabajamos mucho derecho administrativo, el coronavirus puso al Estado a intervenir, a hacer compras, a hacer contratos, a comprar alimentación, a comprar medicamentos. Y el gran temor del Estado es la corrupción. Entonces, automáticamente se dispararon las alarmas de los organismos de control en Colombia frente a esta situación y sin haberlo pensado nosotros, empezamos a tener casi más trabajo que antes. Empezaron a llegar muchos casos, falsas corrupciones, situaciones del Estado también muy preocupado con esto, y empezamos ya a realizar una dinámica mucho más sistemática. Entonces ya las reuniones las empecé a hacer una vez por día, después ya 3 por semana, y ahora estoy en una reunión por semana. Ya nos encontramos en una situación mucho más normal, yo lo decía y eso lo dejo para más adelante. Incluso creo que muchas de estas cosas deben quedarse de por vida. Nos hemos dado cuenta de las pérdidas de tiempo, de la formalidad que nos habíamos impuesto, del ritualismo que nos habíamos impuesto con la presencialidad. Y ya definitivamente, aunque la presencialidad es divina, ya nos hemos dado cuenta que hay una nueva presencialidad y que hay que aprovecharla. Para no agotarles el tiempo a los demás, inicio con esta parte. Muy bueno, muy interesante. Después queremos algunos detalles sobre cómo empezó a funcionar digitalmente la cuestión, Gustavo, que es una de las cuestiones que por lo menos a nosotros nos mejoró la situación después de 500 reclamos del Colegio de Abogados de Loma, 500 del Colegio de Abogados de la provincia, solamente abierta la materia de amparo como materia, digamos, ¿no? Y todos los procesos ordinarios, salvo los penales, prácticamente detenidos. Ahora recién algunas audiencias virtuales. Bueno, también viste que la realidad nuestra no es a veces como la de Brasil por la extensión, pero sí es muy distinta porque cada provincia tiene su régimen procesal en Argentina y eso hace que tengamos situaciones distintas. Bueno, mientras esperamos y pensamos un poquito, vamos a seguir haciendo este pipón. Raúl, ¿cómo estás? Raúl Zapena Jiménez también es uno de los colegas, amigos, como ya dije, que tiene una profunda vocación académica, mucho que ver con el derecho público, pero su bufet
es importantísimo en Paraguay, en Asunción, lleva grandes clientes también, es un estudio grande, y tiene multiplicidad de actividades relacionadas con las distintas materias que nos permite charlar un poco de esto. Raúl, te doy la bienvenida. No hago demasiadas introducciones porque la idea de hoy, como dije, es una idea gremial, de escucharnos un poco cómo nos va llevando este fenómeno inconcebible en la historia de la humanidad. Estamos siendo parte de un pedazo de la historia, y a ver cómo estamos ahí en Paraguay. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes, Nacho. Mejor no digas más porque con lo que ya dijiste ya me intimidaste. Además, después de la fantástica presentación de Gustavo, es siempre difícil poder decir algo que interese, ¿verdad? Muy parecido a lo de Gustavo, a mí me queda lo rápido que nos virtualizamos, por lo menos en lo que nos tocó a nosotros. Realmente para mí hacer esto antes del coronavirus era muy difícil. Yo no tenía la creencia de que este mecanismo servía para comunicarse, ¿verdad? Y hoy es prácticamente la norma, ¿verdad? De hecho, como decíamos en la previa, probablemente uno de los legados de este periodo va a ser que nos vamos a ahorrar horas y horas de tráfico, ¿verdad? Porque en el futuro vamos a medir con mucho más severidad la necesidad de reunirnos físicamente, ¿verdad? Tendría que ser algo verdaderamente importante o con algún condimento de confidencialidad muy severo como para evitar la comodidad de esta reunión. Creo que eso es muy importante. En otro orden de cosas, nosotros si bien tuvimos la suerte de venir probando con lo que se llama home office, teníamos ya 2 o 3 colegas que ya por cuestiones de tráfico justamente, en algún momento dado me planteaban que iban a renunciar para no venir hasta Asunción a trabajar todos los días. Y como eran personas muy responsables y muy competentes, empezamos con el tema del home office. Interesante que algunas de estas personas ya venían a la oficina solamente por pedido especial. Y a pesar de eso funcionaba. Pero el elemento que se agregó en esta crisis es el de la cuadrilla. Es decir, que ahora a lo mejor con la misma cantidad de metros cuadrados y teniendo cuadrillas, gente que viene lunes, miércoles y viernes y otras que vienen martes y jueves, podríamos crecer mucho más rápido en la cantidad de profesionales sin gastar más dinero en metros cuadrados. Eso para mí fue un aprendizaje muy importante. Además de la calidad de vida, repito, el tráfico en Asunción se volvió muy complicado. Entonces, evitar ese desgaste todos los días es mejor calidad de vida. En fin, creo que eso también es algo que nos dejó la crisis. Y entre paréntesis, para tratar de hacer más evolutivo este café jurídico, tomando un poco lo que decía Gustavo algunos minutos atrás, con la nueva realidad, yo creo que en 24 meses es posible que la realidad sea idéntica, pero nosotros vamos a ser diferentes. Eso es lo que verdaderamente va a cambiar. Yo no sé, a lo mejor dentro de 18, 24 meses todas las restricciones se levantaron, pero creo que lo interesante de este periodo es que nosotros salgamos diferentes. De hecho, va a ser así. Vamos a ser mucho más tecnológicos, por lo menos para lo que tenemos nuestra edad, Nacho, que no nacimos con esta tecnología y que esta crisis nos puso como hornalla al fuego. Estamos aprendiendo. Creo que nosotros vamos a salir diferentes. Y una última reflexión este fin de semana nomás, leyendo un poco, estaba recordando, no sé si alguno de ustedes leyó el libro de Nicolás Taleb, Antifrágil, y les voy a robar 6-7 segundos para leerle una definición de antifrágil. Dice: algunas cosas se benefician de los sobresaltos, prosperan y crecen cuando se exponen a la volatilidad, la aleatoriedad, el desorden y los factores estresantes, y aman la incertidumbre. O sea, y la razón por la cual leo un poquito esta cita es para preguntarnos, ¿será que nuestro sector es antifrágil? Porque verdaderamente si nos comparamos con restaurantes, cines, el rubro de la noche, hemos salido fortalecidos. O sea, realmente nosotros hemos sufrido muchísimo menos que esos sectores. Y en fin, me queda un poquito de eso. Pareciera ser que nuestro sector es antifrágil. Perdón, me había silenciado para no recargar la línea. Sí, bueno, me gusta Taleb. No leí, pero lo voy a leer el libro, leí El cine negro, ¿no? Así que voy a incluir esta lectura.
Sí, me parece como que todos hicimos un curso de reacomodamiento. No sé si le tomo a Gustavo esto de no viajar para dar clases, porque el turismo académico no se le debe negar a los profesores, pero bueno, sí es verdad que hicimos un curso intensivo de tecnología, ¿no? Ahora voy a volver con ambos con el tema de la apertura digital de los tribunales, que eso me interesa mucho. Mientras voy a presentar a Milena. Milena Huidra es una destacada profesora en San Pablo, tiene también un estudio importante que tiene, como todos nos pasa, inclinaciones hacia diferentes especialidades, pero que también tiene una contención, como nos pasa un poco a todos, ¿no? Nosotros decimos que el cliente es el que tiene los casos, y no el caso es el cliente, y eso es lo que nos hace que todos nuestros estudios tengan alguna cuestión especial. Milena es árbitro internacional en la Cámara de París, además de ser la titular del estudio Owner Vidra, y es miembro de la Organización Brasilera de Mujeres Empresarias, así que ella tiene un rol preponderante en la lógica esta de comprender la abogacía también como un factor del derecho, y como lo pacté antes de que entremos, y cuando la invitamos, dijimos que en el Instituto de Derecho Comunitario y de la Integración, como alguna vez dicen que se lo atribuyen a Getulio Vargas, que él tenía un diario, le mandan una publicación de Mario de Benedetti, un poema, y entonces los chicos de redacción le preguntaron si había que traducirlo al portugués, y Getulio le dijo, no, el idioma de la patria no se traduce, en nuestro espacio ambos idiomas conviven porque somos una sola nación. Y en esta idea de integración comunitaria, por supuesto que para nosotros Brasil, que es ahí nuestro hermano mayor, está representado hoy por Milena. Milena nos va a hablar en portugués, como nos dicen ellos cuando vamos de paseo y de vacaciones, fala devagado, habla despacio, Milena, que te vamos a entender. Milena, tu turno. Ok. Muito obrigada pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui com vocês e uma honra estar entre profissionais de tão alto nível e gabarito. Vou falar devagar, assim todos conseguem me compreender muito bem. O meu escritório já tem 15 anos. Nós somos um escritório boutique, o que significa profissionais altamente especializados, especialmente na área internacional. E essa pandemia, ela alterou um pouco o nosso sistema de funcionamento. O mais chocante foi como o Gustavo colocou, num primeiro momento, parecia que todos estavam de férias. O judiciário fechou, ficamos cerca de 4 meses sem atividades jurídicas em termos de processos. Como o estúdio trabalha com assessoria preventiva jurídica, nós continuamos a trabalhar normalmente para os nossos clientes, especialmente os internacionais. Quando eu digo que para nós mudou um pouco, foi porque como nós já atuamos na área internacional, as conferências por vídeo são normais. Então, era algo que nós já estávamos habituados a fazer. Inclusive, os processos aqui em São Paulo, especialmente, a maioria hoje já são digitais. Então, houve uma suspensão de prazos e quando nós voltamos, depois de 4 meses, para a parte de processos, voltamos a todo vapor. O judiciário realmente voltou a trabalhar de forma muito intensa. Meus colaboradores, coincidentemente e infelizmente, são todos do grupo de risco. Eu não tenho nenhum que não seja por uma doença, seja pela idade, seja por algum histórico de debilidade de saúde. Então, eu não voltei às minhas atividades físicas no meu escritório, no estúdio. Nós estamos todos em home office
E nós nos reunimos pelo menos 2 a 3 vezes por semana, digitalmente, por vídeo. Agora, para o próximo mês, nós iremos nos reunir pessoalmente, 1 vez por semana, pelo menos, mas sem previsão de volta enquanto a pandemia não diminuir, porque aqui em São Paulo, principalmente, é o lugar mais afetado do Brasil, o que nos preocupa muito. E nós voltamos a trabalhar normalmente. Agora, os processos físicos também estão abertos, isso é muito recente, é cerca de um mês, mais ou menos, e muitos juízes já começam a movimentá-los. As audiências são virtuais. Inclusive na Justiça do Trabalho, o que nunca aconteceu antes, passaram a ser audiências virtuais. Porque na Justiça Civil já existia essa parte, principalmente quando tínhamos que questionar testemunhas em outros estados, em outras cidades. E isso já era praticado. Mas audiências virtuais, não. Então, isso é uma inovação do judiciário e que vem, eu acho, só melhorar a produtividade. As pessoas têm tempo para viver. Eu tenho um sentido de comprometimento muito grande na minha equipe. São todos profissionais que se engajam, que se envolvem, e o trabalho flui muito bem. Mas com a diferença que as pessoas têm a sua própria vida hoje de forma a ser gerida e um espaço para dedicação profissional. Então, eu, particularmente, não enxergo como uma coisa ruim, muito pelo contrário. Eu enxergo como uma situação que vai se perpetuar e que vai continuar assim. Não acredito que vamos voltar a ser como antes. Nós temos uma nova realidade e é uma realidade que veio para ficar. E nós temos que tirar o melhor proveito disso e nos reinventar. O que nós fizemos aqui, ou eu fiz principalmente, foi participar de diversas discussões virtuais sobre direito, sobre assuntos diversos. Acabei sendo convidada a escrever em outros locais digitais sobre temas jurídicos. E, exemplo, esta nossa reunião, nosso café, que é de altíssimo nível e que essa troca profissional é excelente. Então, eu enxergo como uma nova realidade que veio para ficar. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha a colocar. Gracias, Milena. Si quieren, hago 2 comentarios solamente para reencauzar alguno. Creo que fue más o menos claro. Quiero destacar el tema de la apertura y la aceleración del trabajo del judicial cuando volvió a trabajar, que eso, acá no hay ninguna norma que lo permita, ni hay posibilidad material de que se apuren para nada, pero bueno, digamos, eso es materia de opinión. Lo que sí me parece muy interesante analizar esta cuestión de cómo también ha afectado, independientemente, no sé si lo entendieron, pero del equipo de Milena, cómo el hecho de tener dolencias o factores de riesgo hizo que no pudieran prácticamente reabrir el estudio, aún cuando todos nos informamos de las decisiones en Brasil, de ser uno de los gobiernos federales y subfederales que más apostaron a las aperturas, ¿no? Pero ahí tengo un par de preguntas que me gusta pasarlas con los 3. Una es cómo va el tema de la toma de audiencias testimoniales. Un poco dijeron cada uno,
o de alguna pauta específica que hayan mejorado, creo que de esto hablaron todos. Sí me gustaría saber cómo estamos con los plazos. ¿Qué pasa con los términos y los plazos procesales en los pleitos ordinarios? ¿Qué ha pasado en cada uno de los 3 países? Y también si hubo alguna regulación del teletrabajo, que fue todo un tema nuevo, que ya las empresas multinacionales tenían incorporada esta modalidad. Bueno, Milena lo destacó con muchos de sus clientes extranjeros, internacionales, que uno la modalidad del Skype o de otros elementos ya lo había internalizado, pero que ahora esto se transformó en una cotidianeidad. Yo no creo tampoco que vayamos a volver al sistema anterior, creo que esto va a tener mucho más desarrollo en la vida académica, pero la vida tribunalicia, nosotros aquí me ha tocado a mí como consejero discutir, por ejemplo, un protocolo de audiencias, y especialmente en el ámbito penal, la audiencia digital pierde el ver al testigo, el ver su situación de temperatura, de color, de incomodidad que hace a la declaración, ¿no? Hace todo ese metalenguaje de la presencia, especialmente en las causas penales. Pero bueno, tiro estas 2 ideas. Una, ¿cómo estamos de plazos y términos? Aunque Milena ya adelantó que está abierto San Pablo. ¿Cómo estamos de plazos y términos con los juicios ordinarios? ¿Y qué hay de la regulación de teletrabajo? ¿Empezás, Gustavo? Nacho, ¿puedo agregar una cosita que quisiera preguntarle más que nada a Raúl y a Gustavo, porque Milena alguna pauta de esto me parece que ya dio? Los procesos electrónicos, digamos, los procesos electrónicos en función de lo que ya tenía el Poder Judicial o cómo estaba trabajando el Poder Judicial en cada uno de los países, si ya estaban encaminados, no, y cómo estaban preparados, por un lado el Poder Judicial para esto y por un lado los abogados, ¿no? Que es la otra parte para llevar adelante, porque acá, hago un breve comentario, en el caso de Argentina, en el caso de la provincia de Buenos Aires, están más preparados los abogados que el Poder Judicial para este trabajo remoto de llevar adelante un proceso judicial, ¿no? Eso les quería preguntar. Perdón, Nacho, entonces son 3 inquietudes, ¿cierto? Lo de los plazos, el tema de la inmediación en las audiencias, decías tú. Sí, y Vicky te agregó el tema de cómo empezó el judicial a trabajar con el sistema digital, ¿no? Porque los abogados a veces hasta estábamos más prácticos por nuestras relaciones. Bueno, inicialmente en Colombia hubo suspensión de términos en lo judicial, es decir, se paró todo. Esto, en mi opinión, curiosamente representó una gran ayuda porque muchos procesos en bambalinas empezaron a ponerse al día. En la medida en que no se recibían más procesos, entonces lograron actualizar un poco. O sea, fue una buena oportunidad. También hay que reconocer, yo creo que hubo una responsabilidad muy grande y con compromiso muy grande. Esa es una palabra que hoy día me parece que es fundamental con el tema de lo que hemos vivido, que debe estar inmerso en mayúscula en todos los contratos y en todas las relaciones. El compromiso. Ya la relación dejó de ser completamente al pie de la letra, sino que es muy importante creerle al otro, la confianza en el otro y el compromiso hacia lo que está pasando, porque estamos viviendo situaciones anormales. Y frente a una situación anormal ya no podemos nosotros pegarnos a la normalidad. Entonces, yo sí creo que esto pasó. Yo no sé si Milena logra entender, porque se me había olvidado, qué pena, y venía hablando muy rápido en la primera intervención. Sí, estamos siguiendo sin problemas, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, yo creo que eso hubo. Ahora, en Colombia hay que distinguir en derecho administrativo que hay 2 grandes fuentes de ejercicio profesional. Y hay una que se ha vuelto quizá más importante que la judicial, y es la sede administrativa. En Colombia sucede muchísimo en sede administrativa. Incluso va más rápido a la sede administrativa. Y la sede administrativa
en Colombia no se interrumpió de la misma manera que la sede judicial. Entonces, por lo menos nosotros sí tuvimos la oportunidad de seguir trabajando. Y nos dimos cuenta que lanzarse a la virtualidad era una necesidad que ya la ley colombiana había contemplado, que veníamos insistiendo, pero que por capricho, por miedos o por incompetencia, muchos funcionarios no la ponían en práctica. Nosotros, y con Milena coincido, también trabajamos en arbitraje. Entonces, en el arbitraje sí veníamos tranquilamente avanzando sin ser mal visto. Las audiencias, por ejemplo, colegas que estaban en España, en otras partes, no tenían ningún problema de vincularse a la audiencia. Y esto, de manera muy interesante, hace que la justicia no se atrase, porque en muchas ocasiones, para hacer coincidir tanto las partes como los árbitros, por ejemplo, en una fecha y hora de audiencia, hacía que el cronograma se trastocara, se afectara. Hoy día prácticamente no existe esa posibilidad. Ahora, la pandemia también trajo un problema adicional para nuestras vidas, y es que los días, como un poco en portugués, primera feria, segunda feria, aquí son 2 días hoy día, domingo o lunes. Si tú no trabajaste, es domingo, y si trabajas es lunes. O sea, todos los días y las 24 horas, más o menos ya tienes que trabajar, porque no puedes decir que es que no estás, que no vas a estar. Y entonces, curiosamente, se ampliaron, no en lo judicial, pero sí en lo profesional, mucha reunión sábado a las 3 de la tarde, viernes a las 7 de la noche. Reuniones, por ejemplo, nosotros asesoramos una entidad de Bogotá que se encarga de construir las obras. Y esa entidad, por la pandemia, tuvo que adaptar todas las estaciones de los buses, las ciclovías, para que haya más vías para los ciclistas. Y entonces hubo necesidad de una contratación muy grande. Y el director podía viernes 9 de la noche, con la trampa de que nos mandaba una botellita de vino o un pan o una hamburguesa. Y entonces eso era una gran felicidad, poder compartir la hamburguesa para esa reunión. Entonces yo creo que hay un poco de todo en los plazos. Hubo mucho proceso que se adelantó normalmente. Ahora, fíjense, Nacho, yo creo que en unos años la gente va a decir, ¿y cómo era eso de la fascinación de una audiencia con la persona al frente? Si era verdad que uno podía interrogarlo, porque ya empieza uno, sin darse cuenta, a hablarle a la pantalla como un loquito, pero empieza uno a acostumbrarse a hablarle a la pantalla. Quizá imaginarse un público, quizá imaginarse uno alguna cosa, pero sí se está volviendo importante. Y he detectado que la preparación de la audiencia puede ser mucho más eficaz hoy día, porque tú puedes tener el documento de apoyo y lo hace mucho más preciso. Nosotros, por ejemplo, de todas maneras, inmediatamente enviamos por internet, por mail, el documento. Y también la cultura ha venido haciendo cambiar al funcionario de tanto ritualismo de presentar el documento de identidad físico, de verlo. Se ha flexibilizado e insisto, se ha ganado muchísimo en el principio de la buena fe. Entonces yo creo que todo esto ha sido muy importante para todos estos momentos que estamos viviendo nosotros. No quiero seguir avanzando. No sé si me faltó un tema judicial con... bueno, los funcionarios, perdón, sí. Yo creo que sí. Los funcionarios fueron los más reacios al principio, pero yo también pienso que Colombia sí venía haciendo un gran esfuerzo. Faltaba el pitazo inicial forzado para que nos lanzáramos sin temores, porque ¿qué trajo esto? Que todos nos podíamos equivocar y no se veía nada mal. Incluso con las clases, también les estoy diciendo. O sea, en este momento la vergüenza dejó de existir en lo que pasara. Yo, por ejemplo, incurrí en unas cosas de esas horrorosas que la uno vergüenza, confundiéndome, mandándome una cosa y otra para allá. Y ya la gente tolera. Hay una indulgencia natural
y sobre todo con los que no somos propiamente de esta generación, como decía Nacho, que su hija es la que nos enseña. Claro que nos enseña. En este momento, todos los jóvenes que nos ayudan, ustedes no saben cómo es de valioso que nos ayuden con la presentación. Miren, yo no sabía que existía Zoom, yo no sabía que existía Teams, yo no sabía que existía tanta cosa con la que se está trabajando, pero todavía incluso no soy yo el que me estoy metiendo a todo, pero sí hay una persona que me está ayudando a entrar a una y a otra cosa, que hace que realmente esto empezó a ser una nueva normalidad. Eso es lo que quería decir en ese punto. Raúl. Tomando un poco la reflexión que daba Gustavo sobre el cambio de vida que tenemos en el sentido de que trabajamos sábado, domingo. Para que tengan una idea, mañana es un feriado nacional en el Paraguay. El año pasado jamás estaríamos en la oficina, hoy estamos todos trabajando, está previsto que trabajemos hasta las 6 de la tarde, o sea, realmente en ese sentido sí perdimos un poco y nos va a costar con el tiempo volver a enmarcar un poquito el trabajo en horas de oficina, pero bueno, creo que con lo demás que ganamos, la profesión nunca va a ser la misma y habremos ganado más. Yo preparé un pequeño resumen. A nosotros los plazos, la suspensión de actividades totales prácticamente fue del 11 al 26 de marzo, ¿verdad? Se estableció en ese periodo de tiempo una guardia para casos urgentes. De hecho, nosotros en ese periodo de tiempo tuvimos que hacer un amparo constitucional y lo pudimos hacer. El tribunal era una especie de lugar fantasmagórico, pero logramos ir a presentar el amparo y se tramitó y terminó en tiempo. Creo que también durante ese periodo de tiempo se dio el mismo efecto que dice Gustavo, en el sentido de que los juzgados se tomaron el tiempo para ponerse al día con algunas sentencias y cuestiones que estaban pendientes. Fue como que terminó marzo y saltaron un montón de sentencias que a lo mejor no esperábamos salgan, ¿verdad? Más adelante se habilitaron en lo civil y comercial, en especial con trámite electrónico, desde el 25 de marzo. En ese sentido, creo que tuvimos mucha suerte aquí, porque el presidente electo para este periodo, el doctor Alberto Martínez Simón, era la persona que ya antes de ser ministro de la Corte venía impulsando el tema de trámite electrónico. Entonces, al coincidir su presidencia de la Corte con esta situación, creo que fue natural el liderazgo que él ejerció para tratar de acelerar el proceso durante esta crisis, y de hecho eso se dio. Solo para dar un ejemplo, nosotros la semana pasada, por primera vez en la historia, tuvimos una absolución de posiciones virtual. Realmente desconozco el detalle en sí, porque como decía Nacho, como estoy como managing partner en algunos temas, no estoy en el día a día, pero sí, efectivamente, la semana pasada tuvimos una absolución de posiciones virtual. Un poco más adelante se reanudaron los plazos desde el 7 de abril y luego del invierno, ya hacia agosto, salió una nueva acordada de reducción temporal y parcial de actividades en algunas sedes localizadas. Esto es en sectores críticos. En algunos de estos lugares hoy hay suspensión de plazos y no tienen servicio de trámite electrónico. De vuelta, creo que los que mejor la sacamos, los que trabajamos en lo civil y comercial también, porque ahí como que ya estaba instalado el tema del expediente digital y no se sufrió tanto. En lo penal, francamente, no es algo que hagamos en el estudio jurídico, pero tengo entendido que lo que pasó, francamente, es que tuvieron todas las audiencias en forma presencial, o sea, estuvieron bastante más expuestos que nosotros. Y en lo laboral, como no fueron el puntal, entonces sí se atrasó mucho más. El periodo de suspensión fue más largo. Creo que el otro tema de la inmediación, tal como dije, para mí revolucionario. La semana pasada, la primera vez que tuvimos una absolución de posiciones virtual. No sé si hay algo más que me salté, Victoria. ¿No? Ok. No, Milena. perfecto. Quería saber eso yo. Milena, ¿tenés algún comentario así de los distintos fueros y los distintos reacciones con los plazos? Eu gostaria de colocar que aqui no Brasil nós tivemos recentemente a aprovação da reforma trabalhista.
que alterou muitas questões de trabalho, inclusive instituindo teletrabalho. Eso. Então, isso já tinha acontecido há pouco tempo. Então, nesse momento de pandemia, foi algo que valeu a pena ter sido instituído, porque é algo hoje regulado. Logicamente que advogados, alguns advogados que trabalham conosco são autônomos, já não vinham para o escritório todos os dias. Então, é um outro tipo de regime, porque eles não têm exclusividade. Então, isso muda um pouco. E um outro comentário que eu queria fazer é que eu não atuo na área criminal aqui no Brasil, mas a parte penal não voltou ainda, nem mesmo de forma digital. Só os processos comuns. Os crimes contra a vida, os de júri, não voltaram ainda. Mirá. Y bueno, eso puede ser que que no hay delito en Brasil, no hay crimen en Brasil, no tienen crimen. Perdona, Bueno. yo quería decir una pequeña cosa. En Colombia, el Código Contencioso y el Código Procedimiento Civil fueron reformados en estos tiempos bajo una ley de excepción para efectos de lanzarse en la virtualidad, y la Corte Constitucional los declaró exequibles. Igualmente se legisló de manera excepcional, o sea, permanente, pero dentro del régimen de excepcionalidad sobre el teletrabajo, ¿no? Simplemente para decir eso. No, bueno, es más difícil traducir el español que el portugués. Exequible es que es exigible, digamos, ¿no? Para nosotros que tiene obligación de cumplimiento. Perdón, no, conforme a la Constitución, que que fue constitucional. Fue declarado conforme a la Constitución. Qué pena. Sí. Perfecto. Digo, 2 o 3 reflexiones para ir redondeando y agradeciendo la presencia a todos y el esfuerzo a los amigos de Latinoamérica. Una, que le voy a dejar a Vicky, que se quedó todo el tiempo con nosotros. Para nosotros es un orgullo, porque les quiero comentar a Gustavo, a Raúl y Milena que María Victoria, además de ser la presidenta de nuestro colegio, es una de las consejeras de la magistratura de la provincia de Buenos Aires, que, como saben, es el estado más grande de la Argentina, así que estuvo renegando y bregando y luchando todo este periodo por la reapertura, por la digitalización, por la posibilidad de que el abogado ejerza la profesión. Y lo que sí hemos percibido todos, nosotros también lo veníamos estudiando en el Colegio de Abogados hace mucho tiempo, es que los plazos muertos, ¿no? Todos esos plazos que surgen de los traslados, de las notificaciones, bueno, eso ha tenido una suerte de aligeración, y como bien decía, creo que Gustavo en un momento, el ensayo y el error hizo que todos seamos un poco más tolerantes. Acá, con respecto a tolerancia, a veces, como siempre, pasamos un límite más. La Cámara de Diputados de la Nación tuvo un incidente recientemente de este tema de pasar un nivel más de la pérdida de vergüenza que hoy planteabas, pero no, la pérdida de vergüenza la hemos tenido todos con los defectos que tiene el sistema y que nos tuvimos que ir acostumbrando. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para Gustavo, para Raúl, para Milena. Hubo algunas preguntas más que tenían que ver con teletrabajo, algunas fueron respondidas. Veo, bueno, un comentario, ya lo verán en el chat si quieren, un agradecimiento para cada uno de ustedes, de todos los que estuvieron participando. Teníamos más de 150 inscritos, estamos muy felices por esta primera actividad. Yo no voy a robar más tiempo. Si querés, Gustavo, saludar, querés, Raúl, saludar, Milena, pero un minuto antes o después, que decía nuestra jefa, la presidenta, hacemos un orden de saludo para irnos despidiendo. Gracias por la presencia, por el esfuerzo y por compartir esto, que en nuestra idea debería haber sido analizada, creo que así. El café fue de Colombia, tiene que pagarlo Gustavo. El mate, habrá venido Raúl. Milena tenés que traer caipirinha y nosotros vamos a poner vino. Y eso sería lo que podríamos estar tomando y compartiendo. ¿Y la carne quién? El asado, Sobra carne. El asado solo presencial. Vicky. Primero, como dije al principio, agradecerles a cada uno de ustedes, porque la verdad que en este momento compartir este tipo de experiencias es
Ahí Nacho decía que me quedé en la actividad. Para mí es un placer escucharlo y además lo que nos pasa a nosotros y lo que nos ha pasado durante este momento tan complicado en el que estamos transitando todos es que cada uno nos metemos en nuestra propia realidad local, ¿no? Nos metemos en la realidad nosotros, en la de la provincia de Buenos Aires y dentro de esos en nuestro departamento judicial, y no podemos ver la realidad afuera, y cuando ustedes hablan hay muchas cosas que compartimos, digo, y también hay muchas cosas que nos damos cuenta nosotros, que sí, que venimos mucho más atrasados que algunos de ustedes en lo que es el relato de cómo se fue dando esto, pero hay muchas cuestiones que son compartidas, que no son propias, que no son solo propias nuestras y de nuestro departamento judicial y de la provincia de Buenos Aires. Decirles, además de agradecerles que ha sido para nosotros bastante duro, vamos a sacar siempre de esto algo positivo, pero ha sido bastante duro el ejercicio de la profesión durante estos tiempos, como Milena hablaba de este parate de tanto tiempo, de estos 4 meses, me ponía a rememorar, y desde ese marzo donde la Corte de la provincia declara una especie de asueto, en el que, como dijo Nacho al principio, eran solamente las causas urgentes y casi un amparo, lo único que podía tramitarse, hasta que recién se empezó a abrir de manera un poco más amplia cualquier proceso en la provincia de Buenos Aires, ha pasado más o menos ese mismo tiempo. Y sin embargo hoy, en la provincia de Buenos Aires seguimos lidiando con las notificaciones, seguimos lidiando con algunas audiencias, seguimos lidiando con las mediaciones, porque hasta la semana pasada que salió la reglamentación de la ley de mediación provincial no podíamos mediar, cuando les cuento a nuestros colegas del exterior que algunas materias, la mediación para nosotros es prejudicial, pero es obligatoria para poder iniciar los procesos judiciales. Así que hemos venido luchando muchísimo y seguimos haciéndolo. Los colegas que están acá presentes saben que esto es así. Por eso nos interesa mucho escuchar las experiencias de ustedes, para tomar lo bueno y para poder aprender de lo que ustedes pueden ya haber sacado en limpio. Realmente estos conversatorios de este nivel para nosotros son maravillosos. Gracias de nuevo a los 3 y gracias, Nacho, por supuesto, por convocar a este conversatorio. Gustavo, despedite. Sí, simplemente también debo decir que esta historia que he contado no es la de todos los colegas. En Colombia hubo necesidad de interponer unos recursos de amparo para que mucho colega pudiera trabajar, que es el colega que estaba realmente en la baranda, es decir, en el despacho. La suerte de los colegas en Colombia nunca fue la misma, y entonces esto hizo que de verdad el sufrimiento fuera para muchos muy, muy duro. Muchísimas gracias a ustedes, Nacho, a todos. Ha sido un momento de verdad especial. Esto es lo que nos hace que seamos una cofradía, que nos juntemos en los momentos difíciles, en los momentos también amables. Me siento realmente haciendo parte de una hermosa cofradía. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gustavo. Raúl. Si me permiten una última reflexión optimística para cuando vaya pasando esta situación y para lo que vamos a ver, lo que habremos aprendido. Imagínense todas las oportunidades que tendremos, no sé, en mi caso supongo, poder hacer un curso en la UBA en Buenos Aires, agarrar mi laptop, ir 8 días sin contarle al cliente. Y a lo mejor por la mañana puedo estar en un pequeño departamento trabajando sin contarle nada, y a la tarde voy a aprender a la UBA. O sea, realmente de intercambio profesional, poder ir una semana o unos días a trabajar con Nacho sin contarle a mis clientes, desde allá trabajar, aprender cómo se trabaja, en fin. Creo que cuando pase esta situación vamos a poder encontrarle algo positivo a todo lo que habremos aprendido. Seguro que sí. Esperemos. Milena, te dejamos para el final. Muitas graças. Eu agradeço muito a oportunidade. Essa troca de experiências, ela é excepcional. Nós temos que repetir, temos que ter outros encontros, porque eu acredito que existam vários temas muito relevantes que podemos trocar experiências, inclusive preparando quem nos assiste a atuar no mercado de trabalho de outra forma, visualizando pela nossa experiência
para que eles possam escolher a partir de agora como vão atuar também. Porque nós estamos tendo isso, vivendo este momento e tendo que nos reinventar, mas quem vai começar a trabalhar já estará em outra realidade. Então, eu acho isso muito proveitoso, gostaria de agradecer a todos, um prazer e uma honra dividir esse espaço com professores e com profissionais de tão alto nível. Muito obrigada. Como se diz aqui, gratidão a vocês. Bueno, gracias a todos, gracias Presidenta por acompañarnos toda la actividad Gracias del a Instituto ustedes. Derecho, Integración y Comunitario, esta primera actividad, que esté todo el día la Presidenta con nosotros es un honor. Gracias Mónica por toda la gestión de la Secretaría Académica, estuvieron conectados los directores de la Caja, los días de Riva, estuvo Saavedra, directores como Trota, el profesor Ricci, bueno, Facón estuvo con nosotros de entrada, todos los que colaboran cotidianamente, pero especialmente un promedio de más de 60 conectados permanentemente, que a mí me parece que es muy interesante, muy enriquecedor, gente del interior del país, a la que agradezco especialmente a los amigos de La Pampa, los amigos de Tucumán, que estuvieron conectados, y bueno, si Milena nos desafía, podemos repetir la actividad acá o en la OAB, porque en la orden Tomamos de la abogados palabra de Milena. Milena también nos puede invitar, y además ahora, como bien dijo Gustavo, sale más barato ir de un lado a otro. Así que gracias a todos, buenas tardes. Esta fue la actividad del Colegio de Abogados de Loma de Zamora. Gracias. Gracias. Gracias.